Pues sí, escribí mucho en literatura, pero sobre todo el género poético. Escribí 4 poemarios, Lunas de primavera, Lunas de otoño, Mis lunas y el último, El bate y la luna, que es mi poesía reunida. Por un lado. Por otro lado, trabajé mucho sobre la literatura aljamiado-morisca, que es otra vía o otro camino de investigación porque va relacionado con mi tesis doctoral que preparé con don Álvaro Galmés de Fuentes de esta Universidad Oviedo. Entonces edité 2 o 3 manuscritos y trabajé sobre la literatura aljamiado-morisca. Lunas de primavera, empecé a escribir desde el año 90, pero no pude publicar antes hasta 2010. Publiqué mi primer libro, Lunas de primavera, que es una obra poética que coincidió con el estallido de la revolución en el mundo árabe, precisamente en Túnez, que se denominó la primavera árabe. Pues cogí este título de la primavera y lo puse como título a mi poemario, como una forma de expresar nuestra alegría de pasar de un régimen dictatorial a la libertad y a la democracia. Es una poesía, toda mi poesía es de corte social, habla sobre la existencia, sobre la vida, es amorosa también, pero en este poemario, precisamente el primero, Luna de primavera, canté, todos los tunecinos, a la libertad y a la democracia. Este poemario fue seguido por otros, Luna de otoño, cuando realmente las cosas cambiaron en mi país hacia lo peor. Pues apareció Mis lunas de otoño, que tiene un tono más triste y melancólico. Luego Mis lunas y la luna y el bate. Repetir tanto la palabra luna, esto viene de la literatura árabe, porque la palabra luna es una palabra mágica en la poesía preislámica y la poesía árabe en general, y tiene mucho valor retórico en la poesía. Claro, yo me eduqué con la poesía tradicional árabe y la palabra luna me fascina como poeta, añadiendo a esto el valor de la luna o el valor o el papel que desempeña la luna en la obra de García Lorca, y soy un amante de la poesía y del drama de Lorca. Tal vez esto explique el por qué la elección de la palabra luna o por qué la palabra luna aparece siempre en mis poemarios. No, no, yo soy tunecino, soy árabe, mi lengua oficial es el árabe, hablo francés porque somos bilingües, pero escribo solamente en castellano. Yo llevo más de 3 décadas en la universidad, llevo 33 años dando clases de literatura y precisamente de poesía, tanto española como hispanoamericana, con lo cual el instrumento que yo utilizo para escribir es el castellano. Eh, Ahora, me podrá decir, esta literatura escrita en castellano se considera como literatura española o literatura tunecina. Yo le diré que es literatura tunecina, pero escrita en lengua castellana. Quiero decir que la lengua para mí no es más que un instrumento para poder expresarse uno escribiendo poesía. Habrá que ver la identidad del poeta y de su cultura en su poesía para llamarla, al fin y al cabo, poesía española. Otro detalle tengo es que todos mis libros o mis poemarios están escritos en castellano y a la vez traducidos al árabe. Y es curioso, soy árabe y traduzco al árabe mi poesía escrita en castellano. Y esto porque me lo han pedido muchos tunecinos que no hablan español, pues leer mi poesía en árabe. Por eso
Todos mis poemarios están escritos en castellano y a la vez está frente a cada poema escrito en español la traducción árabe. Eh, sí, sí, porque cuando empecé en el colegio tuvimos pues podíamos elegir entre alemán, italiano o español. Yo opté por el español porque debo recordar que en la memoria de cada tunecino o de cada árabe en general está presente siempre el tema del andaluz. La presencia de los árabes y musulmanes en España de más de 7 siglos, y luego el capítulo de los moriscos. Túnez acogió a más de 100.000 moriscos que se expulsaron de España y dejaron sus huellas en Túnez. Huellas en la arquitectura, en la gastronomía, en la lengua. Este acervo cultural andalusí morisco me llevó a elegir el español antes de elegir el italiano o el alemán. Otro detalle también, y hay que decirlo, que soy muy aficionado al Real Madrid y en aquella época pues el Real Madrid era el mejor equipo del mundo, con lo cual tuve más oportunidad de acercarme a este mundo futbolístico del Real Madrid o bien al tema del andaluz y morisco a través de mi elección de el español para hacer esta carrera. Pues trabajo en varias vías, la verdad, porque una vez terminada la tesis sobre los moriscos, luego ya uno empieza, o bien se mete en el mundo de la investigación, tanto como profesor investigador como director de muchos trabajos de memoria, de máster o de tesis doctorales que a veces te obligan a investigar más. Yo trabajo entonces en el campo de la moriscología. Edité muchos manuscritos moriscos y trabajé sobre todo sobre la cultura de los moriscos exiliados en Túnez. Luego tengo otra vía de investigación también que es la traducción, tanto sus aspectos teóricos como sus aspectos prácticos. Otra vía también, soy ensayista y acabo de publicar un ensayo sobre la Revolución Tunecina. Es un ensayo titulado El pueblo quiere, lectura cultural de la Revolución Tunecina, donde en colaboración con el profesor Shukri Mabhout, donde intenté contestar al lector español e hispanoamericano por qué en Túnez no ha habido problemas o follones o guerras como en otros países de la primavera árabe. En esta obra intentamos explicar que Túnez es un país que tiene mucha historia con la modernidad. La modernidad no es una cuestión de hoy. Puedo mencionar 2 ejemplos. En 1861 se hizo la primera constitución en el mundo musulmán, se hizo en Túnez. 1846 tuvo lugar la abolición de la esclavitud en Túnez, mucho antes que Portugal, España, Estados Unidos y otros países. Trabajo mucho también en la literatura comparada, debido a mi doble formación, cultura árabe y por otro lado cultura española, y sabemos las relaciones que siempre han existido de una manera recíproca entre la cultura española y la cultura árabe. Esas son más o menos las vías por donde me he movido en la investigación. Pues la verdad que muchos y lo debo decir que a pesar de que muchos niegan esta influencia entre el árabe o la cultura árabe y la cultura española, la cultura árabe existe en varios aspectos de la vida del español. 8 siglos de presencia no es poco tiempo. Los árabes dejaron sus huellas en varios aspectos. Si cogemos el aspecto de la literatura, a mí me fascinan 3 periodos o 3 etapas. Empiezo por
el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita y Tawq al-Hamama o el collar de la paloma del cordobés Ibn Hazm. Sabemos que el arcipreste de Ita casi copió lo que vino en el collar de la paloma referente al tema del amor o a la poesía amorosa, teniendo en cuenta que el libro de Buen Amor es el primer libro escrito en español tratando el tema del amor, cuando esta temática existía ya en el mundo árabe muchos siglos antes. La segunda etapa que me impresionó es la literatura o la poesía mística, sufí o ascética. Y aquí debo recordar las influencias palpables de Ibn Arabi, de Al-Hallaj, de Jalaluddin Rumi, entre otros, en la poesía de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús e incluso de poetas contemporáneos como lo son Pepe Hierro, José Hierro o bien José Ángel Valente, sobre todo referente a la simbología o a los símbolos y a la retórica utilizados en esta poesía mística. La tercera etapa para mí es muy importante también, gracias a la traducción del árabe al castellano del eminente Emilio García Gómez de la poesía árabe en la Universidad de Granada a principios del siglo pasado, sabemos que esta poesía, esta imaginación poética árabe pasó a los poetas españoles, sobre todo a los poetas de la generación del 27. No voy a hablar de todos, me conformo con mencionar a Federico García Lorca y su relación con la cultura árabe a través de esta traducción hecha por Emilio García Gómez. Solo puedo mencionar un ejemplo para no coger mucho tiempo, el Diván del Tamarit, donde Federico García Lorca, tanto en la forma como en el contenido, demuestra su apego y sobre todo su aprecio y su relación con la cultura árabe en general. Como es sabido, los moriscos se expulsaron en 1609-1610, tuvieron que salir de España al no lograr la Inquisición obligarles a convertirse al cristianismo. De punto de vista histórico se habla de 300.000 moriscos que salieron de España. Túnez acogió a 100.000 que se instalaron sobre todo en el norte del país, a orillas del río de la Mágeda, para el cultivo de la tierra. Otros se instalaron en Túnez capital o bien en el Cabo Bueno. Estos moriscos que llegaron a Túnez dejaron casi 7 manuscritos que escribieron en Túnez, pero en castellano. En castellano porque cuando llegaron a Túnez, gran parte de ellos se habían olvidado del árabe. Lo dicen los escritores que, según me han pedido los moriscos, tengo que escribir en castellano porque no manejaban bien la lengua árabe. Yo creo que estos manuscritos o estas obras tienen, hablando de contenido, 3 aspectos importantes para mí. En primer lugar, los historiadores, para hablar de la historia de los moriscos, han utilizado los documentos de la Iglesia y de la Inquisición. Y no siempre el vencedor dice la verdad. Quiero decir, para escribir la historia de los moriscos debemos escuchar la voz del mismo morisco, con lo cual estas obras escritas dejaron claramente su expresión de dolor la víspera de la expulsión o durante la expulsión. Quiero decir que hablaron de las torturas que vivieron y de las condiciones malísimas para salir de España e instalarse en el norte de África. Otro tema que estudié también es el tema de la polémica.
todos debemos recordar la literatura polémica de los siglos XVI y XVII, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Quevedo, y la polémica que tuvo lugar en sus obras contra el Islam y los musulmanes. Los moriscos, al regresar a Túnez o al llegar a Túnez, polemizaron en contra de la cristiandad, en contra de la iglesia y en contra de todo lo que vivieron negativamente en España. El tercer aspecto de la obra morisca escrita en Túnez es la forma de adoctrinar o de enseñar cómo ser un buen musulmán para los moriscos. El tema de la interculturalidad es muy importante. Es muy importante porque debemos buscar los caminos para unirnos más que para separarnos. Muchas veces suele haber prejuicios, suele haber conflictos, suele haber malentendidos cuando una cultura no conoce a la otra cultura. En ese sentido, la interculturalidad y dentro de esta interculturalidad la palabra poética o la poesía puede ser una buena vía para establecer esta interculturalidad en la que llevo décadas trabajando a base de la traducción de poesía tunecina al español y española a la lengua árabe para que podamos entendernos, comprendernos, respetarnos a pesar de nuestras diferencias lingüísticas, geográficas, políticas, culturales o religiosas, con lo cual debemos todos trabajar duramente a favor de la interculturalidad entre Túnez y España, en mi caso. Hablando del intercambio cultural, debemos reconocer que en Túnez siempre ha estado abierta la ventana de la francofonía por motivos históricos y políticos. Culturalmente hablando, siempre entonces se ha mantenido contacto con la francofonía y con Francia. Hablando de hispanismo, debo decir y confesar que el marroquí o el egipcio surgieron en los años 50 y 60. El hispanismo tunecino surgió una década o 2 décadas más tarde. Podemos hablar del hispanismo tunecino en los años 60, en los años 70, 75 del siglo pasado, cuando abrieron el primer departamento en la facultad, 9 de abril, y luego en La Manuba, donde estoy yo ahora. Con lo cual, últimamente el hispanismo tunecino está ganando mucho terreno y estamos favorecidos al comparar con otros hispanismos de todo el continente africano. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque como decía antes, la poesía es el puente, debe ser un puente tendido entre las culturas, porque al fin y al cabo, a pesar de nuestras diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, geográficas, el sentimiento humano es el mismo. La palabra poética es la misma. Lo que pasa, uno la dice en un idioma y el otro la dice en otro idioma. El problema está cuando no nos comprendemos por hablar diferentes idiomas. Pues la poesía es una forma de hermanar y es una forma de humanizar y sobre todo hermanar a los diferentes culturalmente, porque la poesía puede absorber las diferencias y hacer desaparecer las barreras que suelen existir entre los diferentes. Del siglo XXI. Poesía tunecina del siglo XXI es una poesía que surgió en el año 2010-2011. ¿Por qué digo esto? Porque coincide con la revolución tunecina que tuvo lugar en enero 2011. Esta poesía del siglo XXI
difiere de las épocas anteriores porque en este periodo hemos conseguido una cierta libertad de expresión y los poetas o los intelectuales en general dieron riendas sueltas para criticar, para decir la verdad y para atreverse a decir lo que nunca se había dicho antes. Con lo cual es una poesía que tiene características revolucionarias, características rebeldes, porque ya no hay miedo del dictador o de la dictadura. Es una poesía muy libre, es una poesía en pos de las libertades personales, en pos de la democracia y en pos del humanismo. La primavera árabe ha dado mucho que escribir y que hablar en todo el mundo, no solamente en el mundo árabe o bien o bien en Túnez. Es un acontecimiento histórico muy importante donde varios países pretendieron salir de la dictadura hacia la luz y hacia la libertad y la democracia. Pues a pesar de que en muchos países se produjeron unos desvíos de la libertad, de la democracia, pues seguimos en Túnez cultivando una poesía de mucha libertad, una poesía muy humana y una poesía sobre todo rebelde. Es decir, 10 años es muy poco tiempo para dejar de hablar de una revolución o de un acontecimiento histórico para nosotros. La intraducibilidad de la poesía. Pues es curioso, a pesar de que yo he traducido mucha poesía, yo, para ser sincero conmigo mismo primero, la poesía no se puede traducir, porque traducir un poema es una labor muy complicada. Traducir un poema no consiste en trasladar un contenido de una lengua a otra lengua. No se trata de cruzar el Mediterráneo y llevar una poesía de una orilla a otra. La poesía es otro mundo. La poesía es la retórica, es la figura literaria, es el símbolo, es la emoción, es lo que no se puede leer en el documento, con lo cual traducir es muy complicado. Pero también no traducir es permitir que estemos cada vez más aislados. Quiero decir que la traducción es una necesidad imperante que se impone. Hay que traducir para fortalecer esta línea de contacto, de comunicación y de interculturalidad. Y de cualquier manera, para mí, hay tres tipos de textos poéticos. No todo poema se llama poema. Hay tres tipos. Hay poemas que al traducir no pierden nada. Poemas sencillos, por ejemplo, de Becker, de Lorca incluso, no pierden mucho al pasar a la lengua francesa o árabe. En cambio, hay otros poemas que, por mucho que hagamos, por muchos conocimientos de ambas lenguas, pierden al pasar de una orilla a otra o bien de una lengua a otra. Pierden, sobre todo hablando de la retórica, porque ¿qué es la retórica o qué es la simbología? La simbología o la retórica de un poeta refleja un aspecto cultural de su historia y de su país y de su cultura. Puede ser que esta retórica no tenga su equivalente en la otra lengua. No hablo de palabras, no hablo de términos, sino de simbología y de retórica. Y el tercer tipo de textos, yo para mí, mejor no traducirlo. Muchas veces hay que dejarlo en su lengua porque va a perder mucho. Pues sí, Túnez es un país pequeño, pero es un país muy grande
en su historia, en su cultura y en su civilización. Si queremos hablar del género de poesía, yo recomendaría a Abul Qasim Shebbi, que es un poeta que forma parte de la memoria colectiva del tunecino. Shebbi, que es es un poeta donde confluyen dos extremos opuestos que son el amor por una parte y por otra parte la rebeldía y la revolución. Hablando de poetas también, puedo recomendar a Aulad Ahmed, que es otro poeta rebelde y revolucionario, a Edem Fathi, a Monsef el-Mazghani, Jamil el-Mejri, entre otros. Novelistas que son actuales y muy conocidos en todo el mundo árabe. Puedo mencionar al novelista Shukri el-Mabhut, que en el 2015 tuvo el premio del Booker en el 2015 por su novela El Italiano.